Yo quiero ir a la palabra del Señor y para esto vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante. Si tienes tu Biblia, sígueme en la lectura, en tu Biblia o en el móvil, tienes la aplicación de la Biblia. Y si no, puedes seguirlo aquí en la proyección. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando a los Corintios en esta segunda carta, nos dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, no desfallecemos, no nos desanimamos, no claudicamos. No nos rendimos, está diciendo el apóstol Pablo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor, como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pasamos al verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Del 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo vine a esta palabra porque el Señor me mostró aquí, este pasaje es un pasaje muy conocido, lo hemos leído, lo conocemos tantas veces, tan rico, con tanto contenido. Pero me encontré leyendo este pasaje y ahí hay una palabra que resaltó, que entiendo que el Señor me estaba mostrando esa palabra, y es la que encontramos en el versículo 3. Y dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y la palabra que resaltó el Señor es esta: se pierden. La gente sin el evangelio se pierde. Las personas se pierden si el evangelio les queda encubierto. Las personas se pierden, los matrimonios se pierden, los hijos se pierden,
las familias se pierden, una nación entera se pierde si el Evangelio no le es revelado. Porque solo el Evangelio nos muestra a Cristo como Señor. Y si Jesús es Señor, entonces también será Salvador. Así que el título de esta palabra es Se pierden. Pablo dice aquí, el ministerio que hemos recibido, este ministerio, este servicio que hemos recibido es el de anunciar a Cristo. Y Dios en su misericordia nos ha encargado este trabajo, este ministerio, este servicio, de llevar la luz del Evangelio a los que están cegados a causa de su incredulidad, a través de la predicación de Cristo como Señor y de la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Y vamos a ver ahora cómo cumplir con este ministerio, con este servicio de comunicar el Evangelio a otros. Y para esto encontramos que Pablo marca varios contrastes, diferencias, y al menos podemos encontrar 10 contrastes. Hay el contraste entre la fe y la incredulidad, entre la gloria y lo vergonzoso, entre la luz del Evangelio y las tinieblas, entre la verdad y lo adulterado, entre predicar a Cristo como Señor o nosotros como Señor, entre la imagen y la ceguera, entre la fragilidad del vaso de barro y el poder de Dios, entre el desgaste exterior y la renovación interior, entre mirar lo que se ve y mirar lo que no se ve, entre lo momentáneo y lo eterno. Y creo que podríamos quizás hasta encontrar más contrastes que hay en este capítulo. Pero todos estos lo podemos resumir en 3 puntos. Así que respira tranquilo porque no voy a predicar 10 puntos, solamente 3 puntos. Y el primero es en que nosotros hablamos de Cristo porque creemos en Cristo. Dice el verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos lo que creemos. La fe en Cristo nos lleva a hablar de Cristo. Hablamos de acuerdo a lo que creemos y creemos de acuerdo a lo que oímos. Porque la fe viene por el oír. Así que nosotros hablamos de acuerdo a lo que oímos. Si yo tengo acento argentino, es porque crecí escuchando a argentinos. Pero el Evangelio cambió mi acento y ahora mi acento está en Cristo. Ese es mi acento, hablar de Cristo. Nuestro oído afecta lo que hablamos, porque acabamos creyendo, lo que oímos afecta nuestra fe. Y esto es lo que hablamos. Un hermano me compartía, justo en estos días, me comentaba cómo un familiar suyo que no es creyente está revolucionado con un libro que está leyendo que habla acerca de energías y de milagros. Y el libro hace alusión a la Biblia, pero en ningún caso habla de Cristo. En ningún momento habla de Cristo. Habla de ciertas energías y conexiones y poderes y milagros. Y estaba este hombre revolucionado. Es como algo novedoso que cree que hay en eso
encuentra un camino. Pero sin Cristo estamos perdidos, porque Él y solo Él salva. Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, dice, si nuestro evangelio, porque hay muchísimos evangelios. Hay otras, evangelio es buena noticia, hay otras buenas noticias, como en el caso de este libro. Y muchos más, y muchos otros más. Pero todos los demás evangelios no tienen a Cristo como centro. Solo el evangelio, las buenas noticias que están en la palabra, lo que Pablo predicaba es Cristo como Señor, Cristo como centro. Y si Cristo no es el centro, entonces el centro es el hombre. Y todo gira en torno al hombre, al éxito, a poder lograr lo que uno se propone, a hacer realidad los sueños, a alcanzar una superación personal, a alcanzar la felicidad, a tener mayor bienestar, a que no falte nada. Hay muchos evangelios de este tipo, pero allí no está Cristo. Y si Cristo no está, no hay salvación. Tomar las verdades de la Biblia y ocultar a Cristo. En muchos libros vas a una librería y encontrarás títulos preciosos. Tocar el cielo, logra tus metas. Y en esos libros puedes encontrar muchas referencias, muchas verdades que están en la palabra de Dios. Pero en ningún caso ahí va a aparecer Cristo. El centro es el hombre. Eres tú, soy yo, que te vaya bien, que no te pase nada, que alcances todo lo que necesitas. Entonces el verso 2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Quitar a Cristo de la palabra de Dios es adulterar la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, vamos al versículo 4, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cegó a los incrédulos para que no, cegó, puedes marcar ahí, a los incrédulos para que no Cristo. No Cristo. Una manera de sintetizar el versículo. Cristo no. Pero el versículo siguiente, el versículo 5, Pablo dice, no nosotros. El 5 dice, no nosotros. No nos predicamos a nosotros. Predicamos a Cristo como Señor. Y nosotros como siervos por amor de Jesús. El Evangelio es un servicio, es servir. Nosotros hemos recibido este ministerio, este servicio, que es llevar a Cristo a otros, anunciar a Cristo a otros. No es un servicio hacia nosotros, es servir a otros. Un evangelio que se centra en ser servido. Acá me viene a la mente,
Tengo un ujier en Inca, tiene un corazón más grande, es muy buen hermano. Y él tiene caramelitos en el bolsillo, pañuelitos en el otro bolsillo, botellitas de agua. Y si un hermano ya va corriendo y le da un caramelito. Y otro hermano levanta la mano, hermano, ¿una botellita de agua? Sí, hermano, ya va la botellita de agua para allá. Y le digo, no, digo, una cosa es una cosa y dos cosas son dos cosas. Y a veces nos pasa eso, vivimos un evangelio medio así, ¿no? De muy servidos, muy atendidos. Está bien, se entiende, ¿no? Pero ahí es el amor que nos lleva a servirnos el uno al otro, pero ahí a veces caemos en esto. No, espero que todos vengan a saludarme, pero yo no me levanto de mi asiento y voy y saludo al otro. Y podemos caer en eso. Un evangelio donde el centro somos nosotros. No me han saludado, no me han atendido bien, no me dieron el caramelito ni la botellita de agua. No. Y pasan estas. Y entonces, un evangelio centrado en nosotros. Ahí estamos adulterando. Eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo y nosotros somos los siervos. Y a veces ocurre, a veces nos pasa esto. Y el Señor dice, mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve. El mayor es el que sirve. El que sirve está sirviendo al menor, al que no sirve. El que no está sirviendo no es el mayor, es el menor. Y como es el menor, necesita ser atendido. Los mayores atienden a los niños, porque los niños necesitan ser atendidos. Y si Cristo no es el centro, es donde no hay crecimiento y uno permanece en ese estado de niñez. No hay madurez, no hay adultez, hay una niñez. Y a veces, yo pensaba, esto a veces se da en los grupos de hogar también. A veces es difícil multiplicar un grupo de hogar porque hay un hermano que no quiere participar en la multiplicación porque le gusta su responsable, es que me atiende tan bien, es que me cuida tanto, es que me siento tan bien con el responsable. Y estoy demandando una atención que en vez de ir yo, y estamos con este servicio, este ministerio que hemos recibido, que es el anunciar a Cristo. Estamos para anunciar al Señor, no para ser atendidos, sino estamos para atender a otros. Y se requiere de nosotros nos llama la palabra del Señor a esto, para poder seguir avanzando y creciendo. Dice el versículo 5, no quiero ahondar en este tema porque veo algunas caras serias y no voy a ahondar en eso. Pero se entiende lo que estoy diciendo. Yo creo que sí. Versículo 5 dice, predicamos a Jesucristo como Señor. Y hemos dicho, sí, para ser Salvador, primero Cristo tiene que ser Señor. Si no es, no puede salvar lo que no señorea. Lo que no señorea no lo puede salvar. Si mi barca se está yendo a pique, Él necesita coger el timón de mi barca. No puede salvar mi barca si no se pone al mando. Y Pablo dice a los romanos, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Con Él todo, sin Él nada.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Separado de mí, nada. Con Él, todo. Sin Él, nada. Así que estamos llamados a poner nuestra vida en servicio para poder llevar a otros la luz del Evangelio, porque sin el Evangelio las personas se pierden. En segundo lugar, no solo tienen que oír, sino que también tienen que ver. No solo tienen que oír lo que estamos hablando, sino que también tienen que ver lo que estamos hablando. Ahora, ¿cómo haces tú para que un ciego vea? ¿Cómo le comunicas fe a un incrédulo? ¿Cómo sacar a alguien de su incredulidad? ¿Cómo llamas la atención a alguien que no quiere saber nada? En este capítulo 4 y en el anterior, en el capítulo 3, estos capítulos 3 y 4, hablan mucho acerca de ver, de luz, de iluminación, de revelación. Habla este contraste, ¿no?, entre la ceguera, el velo, la cubierta. Y entonces, como hemos leído, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que las personas se pierden porque sin luz no ven. Sin luz tú no ves dónde estás ni a dónde vas. No hay claridad, hay confusión. Ahora, ¿significa que el creyente lo tiene todo claro? ¿Lo sabe todo? No. El creyente no lo tiene todo claro. Pero sí hay algo que lo tiene claro, que Jesús es el Señor. Yo tengo claro una cosa. Hay muchas cosas que no tengo claro, pero Él es mi luz. Y sé de dónde tengo, de dónde agarrarme, en dónde puedo poner mi confianza, a dónde puedo mirar. Lo que tenemos claro es que seguimos a Cristo, que confiamos en Cristo, que Cristo es nuestra luz. Y por esto tenemos paz, seguridad, certeza, confianza. Ahora, la incredulidad, como leemos en este pasaje, produce ceguera. Y la fe trae revelación. La incredulidad produce ceguera. Y la fe trae revelación. Ahora, no pueden ver más allá sino que ven más acá. Para ver lo eterno, las cosas de arriba, primero tienen que ver algo aquí. Y Pablo lo dice aquí en ese verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces nos dice que Cristo es la imagen de Dios. Dios nos dio una imagen que ver, algo tenemos para ver, para poder ver más allá. Esa imagen es Cristo. Y porque hemos visto a Cristo, es que ahora podemos mirar más allá. Ahora, ¿qué es lo que la persona que tiene esta ceguera espiritual, que no alcanza a ver más allá de lo que se ve?
¿Qué es lo que puede ver acá? ¿Qué es lo que tiene para ver acá? Y nosotros somos lo que tienen para ver más acá, para que luego puedan ver más allá. Nosotros somos como el hombre que está señalando hacia un sitio y las personas que lo ven al hombre. Dice, ¿y este hombre qué está haciendo? Y el creyente es el que está así. La gente alrededor le mira. ¿Qué hace este hombre? Hasta que acaba las personas de mirarlo, empiezan a mirar hacia donde está señalando, allá. Y nosotros estamos señalando a Cristo. Y nuestra vida señala a Cristo. Lo que ocurre en nuestra vida señala a Cristo. Y te ven a ti, dice, y luego esas señales que hay en ti, lo que estás señalando, lo que hay en ti, está señalando a Cristo. Pablo cita a Moisés en el capítulo anterior y se refiere a Moisés cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí. Y el capítulo anterior, al final del capítulo 3, al final, dice que la cara de Moisés brillaba porque Moisés había estado cara a cara con Dios en el monte Sinaí cuando estaba recibiendo la ley. Y entonces el pasaje dice que Moisés puso un velo sobre su rostro para que los demás no pusiesen sus ojos en él, sino para que los ojos estuviesen puestos en Cristo. Entonces habla del rostro de Moisés que brilló con la gloria de Dios. Y luego en este capítulo 4, como hemos leído, nos habla del rostro de Jesús que brilló por la gloria de Dios. Y cuando, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro de Jesús, de Jesucristo. Y está haciendo alusión cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración. Y dice allí, por ejemplo, en Mateo, que Jesús se transfiguró delante de ellos, de Pedro, Jacobo y Juan, que estaban allí en el monte, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y luego entonces Pablo aquí está hablando del rostro de Moisés, porque estuvo cara a cara con Dios, y nos está hablando del rostro de Jesús en el monte de la transfiguración. Y luego en el versículo 10 nos dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y luego dice más abajo, otra vez, no lo hemos leído, dice, en nuestra carne mortal. Lo que es de Dios, una gloria de Dios en nosotros. ¿En qué se puede ver la gloria de Dios en nosotros? Esa gloria de Dios en el creyente está señalando a Cristo. Personas que no quieren saber nada, que no tienen interés, pero tú permaneces así, señalando a Cristo, y capta la atención de estas personas y empiezan a vislumbrar que hay algo más allá de lo que uno puede ver en lo natural. ¿En qué se puede ver la gloria de Dios en nosotros? El pasaje comienza diciendo,
por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. El encabezado de este capítulo comienza así: no desmayamos. Este es el comienzo, que conecta directamente con el final del capítulo. El principio y el final del capítulo están conectados. Así como comienza, así termina. Pablo comienza diciendo, no desmayamos. Y termina diciendo en el verso 16, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Este no desmayar, esta tremenda fortaleza, resistencia frente a la adversidad, hay gloria de Dios en esto. Y llama la atención. Que estamos atribulados en todo, verso 8, mas no angustiados, mas no desmayamos. En apuros, pero no desmayamos. Perseguidos, pero no desmayamos. Nuestros cuerpos son vasos de barro. Este hombre exterior, esta carne mortal, somos frágiles, de carne y hueso. Tenemos achaques, pero hay una fortaleza que llama la atención. Cuando dice la muerte de Jesús, que llevamos la muerte de Jesús por todos lados, por todas partes, esa muerte de Jesús son nuestros problemas, nuestras adversidades, nuestras luchas. Y a veces tenemos problemas por todas partes. Pero sucede que nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor. Y tenemos esta luz que nos lleva a poner nuestra confianza en Él. Y otros dicen, pero ¿cómo puede ser? Con todos los problemas que tiene, mira, va a la iglesia. Moisés, en el monte Sinaí, su rostro resplandecía. Moisés, frente a la zarza que ardía, cuando Dios llama a Moisés, capta la atención de Moisés. Moisés ya no quería saber más nada. Había dejado atrás el imperio egipcio, se había dedicado a cuidar ovejas, ya no quería saber más nada. Pero Dios capta su atención a través de esa zarza que ardía y no desmayaba. No se apagaba. Seguía allí. ¿Y cómo es posible? Una zarza frágil que resista que el fuego de la prueba y que no se consuma, que no desmaye. Y lo que encontró, lo que resultó es que Dios estaba en la zarza. Lo que otros encontrarán en el creyente es que tiene a Dios en su vida. Le ha abierto su corazón a Cristo. Y de ahí esa fortaleza. Así que estos vasos frágiles de barro resisten y no se rompen. Vasos de barro que no se rompen. No se rompe su fe. Su fe no se rompe. Su fidelidad no se rompe. Su comunión con los hermanos no se rompe. No rompen con la iglesia. Ahí están. El verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros no podemos llevar a otros a mirar más allá si estamos nosotros mirando más acá.
Porque si nosotros estamos mirando más acá, desmayaremos. Y no van a mirar más allá, porque no verán nada en nosotros. Lo que se ve en nosotros es porque estamos mirando más allá. Para poder cumplir con este ministerio que hemos recibido. Y nosotros que tenemos este ministerio hemos de guardarnos, de cuidarnos, de ser atrapados por tantas cosas que se ven y que captan nuestra atención y que nos hacen enfocarnos. Vemos esto, vemos aquello, vemos lo otro, quizás atrapados, y ahí está nuestra vista. Dios nos ha llamado a cumplir con este ministerio, con este servicio, porque la gente se pierde. Muchas personas se pierden, familias se pierden. Y necesitamos nosotros mirar más allá. Porque entonces, aunque el hombre exterior se desgaste, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Es este tesoro, el tesoro en este vaso de barro, es esa vida de Cristo en nosotros, es la vida de Jesús en nosotros. La palabra nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros mirando a Jesús, porque Jesús enfrentó la cruz mirando más allá, el gozo puesto delante de él, lo que estaba más allá de la adversidad, del conflicto, de la lucha, del sacrificio. Y frente a, por lo cual menospreció el oprobio, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables, los menospreció, con la gloria venidera, con el gozo venidero. Y cuando nosotros, sabiéndonos llamados a compartir a otros a Cristo, porque Cristo es el centro, no lo soy yo. ¿Quién me decía hoy? Hoy me encontré con una hermana que hacía tiempo que no venía a la iglesia. Y me decía, sí, y yo tuve tiempo y me quejé mucho. Como lo que me estaba diciendo, como que se peleó mucho con el Señor. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Y nos pasa porque acabamos nosotros siendo el centro y no le hemos rendido nuestra vida al Señor. El Señor no quiere tu sufrimiento, no quiere tu mal, Él quiere nuestro bien, pero le tenemos que dar la vida a Él. Se la tenemos que poner en Él. Y mirándolo a Él. Y entonces el pasaje dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hace un tiempo atrás había compartido este pasaje de Apocalipsis donde dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Qué fuerte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso lo dice Juan en Apocalipsis. Y Juan dice, esta es la victoria. En esto está nuestra victoria. En la fe. En la fe en Jesús. Y la fe en Jesús hace que nosotros nos sentemos en el trono. Que todo está bajo los pies de Cristo. Todo está bajo el trono de Dios. Y podemos enfrentar la adversidad, la dificultad, descansando,
reposando, sabiendo de que Dios está en el trono y que Él nos ha puesto allí, nos ha sentado con Él. Y estamos sabiendo que todo está bajo el control y el dominio del Señor. Y entonces se manifiesta en nosotros esta gloria, porque nosotros mirando, el pasaje del capítulo 3 termina diciendo, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, transfigurados, de gloria en gloria, la misma imagen por el Espíritu del Señor. La vida de Cristo en nosotros se va manifestando, se va manifestando. Y Dios, con la consolación con que hemos sido consolados, podemos consolar a otros. Con aquello donde el Señor, en esa situación, el Señor te dice, confía en mí, fortalécete en mí. Hay otros que te están mirando y es para mi gloria. No es para sacarte a ti meramente el problema, es para mi gloria. Porque yo estoy preocupado por estos y a estos que quiero que no se pierdan. Cuando nosotros estamos pasando adversidades, estamos siendo observados. Estamos así señalando y esa fortaleza señala a Cristo. Esa fortaleza en tu vida señala a Cristo. Esa fe en Cristo le señala a Él. Tu firmeza, tu determinación, el estar, eso señala a Cristo. Primero no lo ven, pero terminan mirando, pueden mirar más allá cuando nos van a ver a nosotros que somos los que estamos más acá. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie. Como primer domingo de cada mes participamos de la Cena del Señor y te invito a inclinar tu rostro y preparar nuestro corazón para participar de la Cena del Señor. Él es nuestro alimento, Él es nuestra fuerza. Te damos gracias, Padre bueno, en esta tarde, en esta noche, por este privilegio que tenemos de sentarnos a esta mesa. Y pedimos, Señor, que tu presencia, Señor, nos dé comprensión, entendimiento de este privilegio.